en las alegrías o en las tristezas, pero siempre que leas la palabra, pídele que Él te dé el entendimiento. Vamos a orar un ratito para ser dirigidos por el Señor. Bendito Dios, Señor, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque sé que tú te manifiestas en cada uno de tus hijos, Señor. Que en esta mañana, Señor, pues tengamos, Señor, los oídos abiertos, el entendimiento y sobre todo el corazón de la palabra que viene de parte de ti. Y no solamente que podamos escucharlo, Señor, sino que también podamos aplicarlo en cada segundo, en cada momento, Señor. Así como tú nos das la respiración, Señor, así también te debemos agradecer. Ayúdanos, Padre Santo, que seas tú, Señor, quien dirija pues esta palabra, mi Dios, y que quede de rico alimento, que quede de semilla sembrada en nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias también por mi vida, Señor, porque tu palabra es grande y maravillosa. A ti sea la gloria y la honra. Amén, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. El tema le he puesto: prepárate, pueblo. ¿Por qué prepárate? Porque dice: si mi pueblo se humillare, ¿no? Está hablando del pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? Ustedes saben. Gloria a Dios. Y lo dice también en Primera de Pedro 2:9, del 9 al 10. En Primera de Pedro. Algunos se lo saben ya de memoria, los que están leyendo la palabra, y también me gustaría que ustedes se lo aprendan de memoria. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Su palabra lo dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, lo vuelve a repetir, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué dice que somos pueblo? Porque todos los que estamos aquí somos escogidos del Señor. Si tú estás en esta casa, no creas que es por gusto, ni creas que porque te dijeron tienes que venir. El Señor te trajo. El Señor te trajo. Y cada vez que tú abras tus ojos el día domingo, que es el día que nos estamos congregando, piensa en eso. Voy a ver al Señor. Voy a escuchar qué es lo que me dice. Porque Él es nuestro amigo. ¿Sí o no? Él es nuestro amigo. No lo vamos a buscar solamente cuando tenemos una necesidad. No, tenemos que ser agradecidos en todo tiempo. Y Él en esta mañana te dice que tú eres el pueblo, ¿no? Y volvamos a Segunda de Crónicas, dice: para que nosotros podamos tener esa intimidad con el Señor, tenemos que aprender 4 condiciones que dice aquí en este versículo. Dice: si te humillas, ¿no? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, primero que tenemos que hacer, humillarnos ante el Señor. Humillarnos. ¿Qué cosa es humillarte? Decir, entregarte al Señor y dejar el pecado atrás. A veces no queremos decir muchas cosas al Señor porque tenemos vergüenza del pecado que tenemos y no nos queremos humillar. Humillar, dice, es arrodillarse, es inclinar la cabeza. Cuando nosotros representamos a un rey y viene el siervo, ¿qué hace? Viene y se arrodilla y obedece lo que el rey dice. En este caso también nosotros tenemos que humillarnos en todo momento, acercarnos al Señor con esa humillación, dejar el pecado. Muchas veces también nos equivocamos
y creemos que de frente podemos venir y pedirle al Señor, Señor, en esta mañana yo te pido que me cuides en mi camino, que tú me bendigas mi trabajo, que pueda pagar lo que necesito. No, primero tenemos que venir con amor. A nadie le gusta que toquen la puerta y le dice, oh, ni siquiera hola, ¿sabes qué? Necesito que me prestes 10 soles. Qué feíto, ¿no? Que no hay ni un saludo, no hay un amor, no hay una comunicación con cariño. No, eso tenemos que aprender cada día. Dice, para estar preparados, pronta es la venida del Señor. ¿Qué pasa? Tenemos que estar preparados. Y aquí les está hablando a todos, tenemos que estar preparados. Preparados no es religión. Yo voy el domingo a la iglesia, oro en la mañana, estoy haciendo mi devocional a la carrera, pero la hago. Y si es que hay un hermano enfermo, también oro por él. ¿Eso será? No. Nosotros tenemos que presentarnos con amor, con esa humillación, dejar ese egoísmo, porque es un egoísmo ir de frente al Señor y no saludarlo, no pedirle perdón, no humillarte ante Él primero, de haberte arrepentido, ¿no?, de tus pecados para poder entrar a la presencia del Señor. Entonces, el primer punto sería que nosotros tenemos que humillarnos. El segundo dice, si oraren y buscaren mi rostro, y oraren. En el momento de la oración también es una conversación con el Señor, es una comunicación con Él. Él quiere que tú tengas esa comunicación. Él sabe lo que tú piensas, Él sabe lo que tú haces, aunque sea escondida, pero Él lo sabe todo. A veces nos justificamos, sí. No es que no pude, pero sí lo pudiste hacer. No, con el Señor tienes que presentarte y conversar con Él. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Sí o no? Daniel oraba 3 veces al día. Porque él era un sabio en los sueños. Él interpretaba los sueños. ¿Por qué? Porque cuando él conversaba con el Señor le indicaba lo que tenía que hacer. ¿Y ustedes creen que solamente a Daniel entendía? No, ¿no es cierto? Acá dice también a su pueblo. A su pueblo también lo va a escuchar. ¿Y ustedes cuándo van a escuchar al Señor? Si no tienen la comunicación verdadera con Él, no podríamos escucharlo, ¿sí o no? Entonces, es importante la oración. En estos últimos tiempos se está diciendo, oren, hermanos, busquen la presencia de Dios. Y dice, cuando mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Orar tampoco no es rezar. Todos los días sí pido por los hermanos, por mi mamá, mi papá, mis hijos, mi trabajo. Todos los días lo mismo se llama un rezo. Orar es suplicar, orar es conversar. Cuando encontramos a una persona no le dices, hola Nelly, ¿cómo estás? Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola Nelly, ¿cómo estás? Eso no es así, ¿no es cierto? Empiezas a conversar y si es tu amiga íntima, hasta le dices, uy, tú no sabes lo que me pasó ayer y lo que compré y lo que hice. Hay una comunicación íntima, ¿no? Entonces, eso es una oración. Una oración es la comunicación que vamos a tener con el Señor. De todas las cosas que tienes en tu corazón. ¿Quién no tiene problemas en su corazón? En su vida. Desde que vivimos en esta tierra, lo vamos a tener. Pero Él dice, como dijo mi hermana antes, Él nos levanta, Él nos restaura. No te dejaré ni te desampararé. Nosotros debemos de escuchar esa voz. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Señor. Siempre le decía cuando hay los niños, ¿no? El Señor está acá y el diablo está acá. ¿Y a quién le vas a hacer caso? ¿A Dios o al diablo? Entonces tú tienes que escuchar la voz de Dios. Nosotros adultos también. ¿Qué quiere decir en este caso? Que nosotros somos débiles a la carne. También tenemos nuestras cosas que a Dios no le agrada. Puede ser nuestro carácter, nuestra vida, nuestra vivencia. Pasamos algo como se habla de la envidia, del odio, de la cólera, de
de la fornicación, del adulterio, de tantas cosas que nosotros a veces lo tenemos en nuestro corazón. Y decimos, sí, ya lo he sacado de mi vida porque Dios me salvó, porque Dios me cambió. No, eso es cada día. Porque si ponte que seas, mayormente a veces las mujercitas somos chismosas y queremos saber la vida de la vecina o que te contaron a alguien que tú habías visto esa vivencia y ¿cómo se llama? Y ya la quieres contar a alguien y empiezas a contarle, oye, que sabes qué, yo la vi que estaba comprando en la esquina y dice que a su esposo que ella no tiene plata y lo está escondiendo y está contando, ¿no? Está chismoseando de las personas. Entonces, nosotros tenemos que cambiar eso. Tenemos esas debilidades que nosotros tenemos en nuestra vida, tenemos que cambiarla. Los varoncitos también siempre están mirando a la chica porque esa es su naturaleza, dice, nata del varón, ¿no? Pero también tienen que pedirle al Señor que sus ojos sean mirados para el Señor, que no caiga en tentación. En tentación no podemos caer. ¿Cuándo vamos a tener esa fortaleza? Cuando nosotros empezamos a orar. ¿Por qué? Cuando empezamos a orar, nuestros oídos se abren a la voz de Dios. Y el Espíritu Santo te habla. Te dio libre albedrío, sí. Y de ti depende si le escuchas o no. Escucha la voz del Señor. Deja ese pecado, deja eso que te está esclavizando. El Señor te da lindas promesas para que salgas adelante, pero a veces, ¿por qué caemos? No es por la culpa del Señor, no es por la culpa de papá, de mamá, del hermano, del que dé mal testimonio, es de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te salvó a ti, y el día que venga el Señor, la segunda venida del Señor, y preguntarte qué has hecho y decirte, es a ti, no te voy a decir por la culpa de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi vecino. Tú vas a dar razón. Por eso nosotros somos testimonio de Él, testimonio del Señor en bondad, en amabilidad, en cariño, en comprensión, dejando todas esas cosas negativas que al Señor no le gusta. Eso va a ayudar bastante. También dice su palabra, acá dice, ya me había pasado, si convirtieren de sus malos caminos. Los malos caminos son esas cosas que nosotros nos arrastra. ¿Por qué? Porque es fuerte en nosotros, es fuerte. Muchas veces, a veces trabajamos y nos dedicamos al trabajo porque no me va a alcanzar, porque tengo que pagar. Llegó el domingo y ese día es el de más negocio. Entonces el Señor me va a perdonar. Y si ese día es la venida del Señor, ¿estás preparado? ¿Estás preparado si ese día que no te gustaría que el Señor venga y te encuentre adorándole, glorificando su nombre para que seas salvo? ¿Has entendido qué es la salvación? Es vivir eternamente con Él. No te vas a quedar en este mundo de todas esas necesidades. Tú no sabes que el día lunes el Señor te puede triplicar lo que pensabas tener el domingo. ¿Ah? Gloria a Dios. El Señor lo puede. Lo que para nuestra mente cree incapaz, al Señor todo lo es posible. Pero cuando nosotros le escuchamos su voz, ¿cuándo le vamos a escuchar? Cuando oramos, cuando en oración tenemos esa comunicación con el Señor. Y dice el Señor, se convirtió de sus malos caminos. ¿Y qué va a hacer el Señor ahora? Dice, entonces yo oiré. Qué lindo que el Señor te va a oír. Te va a oír todo lo que tú necesitas, sea en un problema familiar, sea económico, sea de trabajo, sea de salud, como hemos orado por nuestra hermanita Charo. Gloria a Dios. Y lo vemos. Nosotros tenemos un testimonio en una hermanita en la célula. Ella tenía como más de medio año con tos, con bronquios, y el doctor mandándole los antibióticos, cambió de médico y le detectaron que era un cáncer a las cuerdas vocales.
¿Qué hicimos? Oramos, nos postramos, ayunamos y el cáncer desapareció. Gloria a Dios, gloria a Dios. A veces, verdaderamente les digo, una cosa, dice el Señor en su palabra que nosotros tenemos que amar al prójimo, ¿no? Pero a veces cuando murió la vecina, ¡uy, qué pena!, ¿no? ¡Qué pena! Murió tu familiar, es acá adentro, es aquí adentro. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Eso es lo que nosotros tenemos al Señor aquí en tu corazón. ¿Cómo lo vas a tener? Cuando te humillas. ¿Cómo lo vas a tener? Cuando busques su rostro en la oración. En la oración es lo más importante. En todas las áreas de tu vida el Señor te va a responder. Y dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Todas esas debilidades que nosotros tenemos, el Señor los perdona. ¿Cómo los perdona? Cuando nunca más lo vuelves a hacer. Por eso que dice que nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? No volver, porque ya reconociste que es el pecado y eso lo tienes que desechar. No importa que si tu carne te duela, que no quiera, el Señor te va a limpiar de ese pecado y te va a dar mucho más de lo que tú crees. Mucho más, te va a restaurar, te va a dar. Y muchos hermanos lo dicen. Mi hermanito Santos cuenta su testimonio. Lo conozco yo muchos años y sus testimonios son verídicos de todo lo que hace él. ¿Qué hace también en mi hermano? Ora, se va al monte a orar, se va al monte a orar, a buscar la presencia de Dios. Todos podemos hacer en tu casa, buscar la presencia de Dios. ¿Cuánta respuesta hay? ¿Sí o no, hermanito? Gloria a Dios. Lo digo porque también en mi vida el Señor cambió mi vida. Él restauró mi vida y hoy puedo ver los problemas que puedan pasar. Duelen porque somos carne. Si alguien te dice tu familiar está grave, sí te va a doler, porque no quiere decir que vamos a ser insensibles, pero sí tenemos que confiar en el Señor. Confiar que Él lo sanará o que de repente se lo tiene que llevar. Tenemos que estar preparados. Les voy a contar que una vez a mí no me gustaba viajar y tenía miedo subir a un avión y ya tenía que viajar porque mi hermano está en el extranjero y me había pedido hasta con llanto de que no lo visitaba. Y yo no quería subir al avión y una hermanita me encuentra en la esquina y me dice, hermana, todos los hermanos de la iglesia están orando para que usted vaya. Los hermanos de Aruba también están orando para que usted vaya. ¿Cuántas personas viajan y no oran por ellas y llegan bien? Y si le pasa algo, usted será la gloria de Dios, pues, ¿no? Porque tiene que estar preparada. No con temor, sino con gozo, con gozo. ¿Por qué? Porque los que se quedan van a ser bendecidos si tú tienes fe. Si tú tienes fe en el Señor, si tú sigues el camino del Señor, tus hijos van a ser salvos, tu familia va a ser salva, toda tu generación va a ser salva. ¡Qué maravilloso! Aunque al comienzo lo veas cuando es la juventud, se inclina a veces al pecado. ¿Por qué? Por la misma naturaleza del hombre. Pero si tú tienes fe, vas a ver que va a ser salvo. De alguna manera el Señor no lo desampara. Él cumple sus promesas y dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si estás enfermo, te va a sanar. Si tienes alguna aflicción en tu corazón, también te lo va a sanar. Qué lindas son las promesas del Señor. Maravilloso de verdad vivir en Cristo, porque te da muchas promesas y las cumple. Entonces le dejo este mensaje de humillarnos, de orar, de buscar la presencia de Dios, abandonar todas esas cosas que te tienen atado y vas a encontrar la respuesta del Señor. No la encuentras en el hombre, solamente la encuentras en Cristo, Él para siempre. Que Dios me los bendiga, hermano. Sí.
Vamos a orar de todas maneras para que el Señor realmente estos mensajes, esta reflexión de esta mañana no quede vacío. Háganlo, aplíquenlo en su corazón y van a ver que la linda promesa del Señor la va a cumplir. Bendito Dios, Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú utilizas a tus hijos. Gracias, Señor, porque tú los has traído en esta mañana, Señor. Y desde esta mañana, Señor, Padre mío, vamos a entender que vamos a doblar rodillas ante ti, inclinar, Señor, nuestros rostros, Padre Santo, humillándonos, Señor, Padre mío, quitando todo lo malo, Señor, Padre Santo, obedecerte lo que tu palabra dice, cumplir, Señor, tus estatutos, tus mandamientos, Señor. Gracias por tu promesa, gracias por la salvación, Señor. Gracias por sanar nuestra tierra, gracias por sanar nuestra familia. Gracias por sanar también nuestro cuerpo, nuestra salud. Tú nos las das día a día, Señor. Ayúdanos a reconocerlo cada día, Señor. Gracias por esta mañana maravillosa. Que tu presencia siga aquí, Señor, Padre Santo. Hay mucha palabra, Señor, que vamos a recibir en esta mañana. Te damos gracias, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.